Los guardianes del silencio. En un alejado rincón del mundo, había un pequeño pueblo rodeado por un espeso bosque. A primera vista parecía un lugar común y corriente, pero había algo que lo hacía especial. Era conocido como el lugar más silencioso del mundo. Las personas que vivían allí raramente hablaban. No era porque no pudieran, sino porque se dedicaban a cuidar el silencio. Cada residente tenía una tarea específica. Algunos se encargaban de suavizar el sonido de los pasos con alfombras especiales, otros cuidaban que las puertas no chirriaran y algunos más velaban porque ningún ruido perturbara la paz del exterior. Los niños desde muy jóvenes aprendían a jugar sin hacer ruido y a comunicarse con gestos y miradas. Las escuelas enseñaban en voz baja, y las bibliotecas eran el principal punto de encuentro. ¿Por qué este amor por el silencio? Una leyenda antigua decía que hace muchos años, un gran alboroto causado por las personas despertó a un monstruo del bosque que aterrorizó al pueblo. Desde entonces los ancianos decidieron que debían vivir en silencio para no volver a despertarlo. Lola, una joven curiosa, siempre se preguntaba si la leyenda era cierta. Un día, armada de valor, decidió adentrarse en el bosque para descubrir la verdad. Después de horas de caminar, encontró una vieja cabaña. Al entrar, se encontró con un anciano que la saludó amablemente. Lola le explicó sobre la leyenda y le preguntó si el monstruo era real. El anciano sonrió y dijo, el monstruo no era más que una metáfora. El verdadero peligro era el ruido del odio, la ira y la maldad de las personas. Al vivir en silencio aprendieron a escuchar a sus corazones y a entender a los demás sin necesidad de palabras. La joven regresó al pueblo y compartió lo que había aprendido. Con el tiempo los habitantes comenzaron a hablar de nuevo, pero conservaron su amor por el silencio, recordando siempre escuchar a sus corazones y tratar a los demás con amabilidad y comprensión. El mirador de los sueños. Sofía siempre había sido una chica soñadora. Desde que era pequeña, le encantaba mirar al cielo y perderse entre las nubes. Sus padres, preocupados por su falta de atención en las tareas diarias, a menudo le decían que dejara de soñar despierta. Pero Sofía no podía evitarlo, para ella, el cielo era un lienzo de infinitas posibilidades. Un día, mientras caminaba por un sendero en el campo cerca de su casa, descubrió un viejo y desgastado banco de madera frente a un gran árbol. Desde ese punto, la vista del horizonte era impresionante. Las montañas lejanas, los campos verdes y por supuesto, el vasto cielo azul se extendían ante sus ojos. Sofía decidió llamar a ese lugar, el Mirador de los Sueños. Cada tarde, después de terminar sus tareas y estudios, Sofía iba al mirador. Se sentaba allí con un pequeño cuaderno y comenzaba a dibujar o escribir lo que veía o lo que imaginaba. Dragones voladores, castillos en las nubes, valientes caballeros y damas aventureras, todo cobraba vida en las páginas de su cuaderno. Con el tiempo el mirador se convirtió en un refugio no solo para Sofía sino también para otros niños y jóvenes del pueblo. Se dieron cuenta de que aquel lugar tenía algo mágico, que les permitía soñar libremente sin ser juzgados. Se contaban historias, compartían dibujos y soñaban juntos sobre aventuras increíbles. Un día, un anciano del pueblo, don Ernesto, se acercó al mirador. Los niños al principio se sintieron intimidados, pero el amable rostro de don Ernesto les tranquilizó. Les contó que cuando era joven,
también solía visitar ese lugar. El mirador había sido un regalo de su abuelo, quien también había sido un soñador. Don Ernesto compartió con ellos historias que había escuchado de su abuelo y les mostró antiguos dibujos que había hecho en su juventud. Los niños estaban fascinados y se dieron cuenta de que el acto de soñar no tenía edad. A medida que pasaban los años, Sofía se convirtió en una talentosa artista y escritora. Siempre agradeció al mirador por darle el espacio para soñar. Aunque viajó por el mundo compartiendo su arte, siempre regresaba a su pueblo y, por supuesto, al mirador. La historia de El Mirador de los Sueños se transmitió de generación en generación. Se convirtió en un recordatorio de que todos necesitamos un lugar especial donde podamos liberar nuestra imaginación y soñar sin límites. Cantos del viento dorado. En un tranquilo pueblo al pie de una montaña, vivía Marta, una joven que amaba la música. Sin embargo, no era una música común lo que a ella le gustaba. Marta sentía una conexión especial con los sonidos de la naturaleza, el murmullo del agua, el crujir de las hojas, el canto de los pájaros y, sobre todo, el viento. Un día, mientras caminaba por un sendero en la montaña, escuchó una melodía que nunca antes había oído. Era como un suave canto, pero no venía de ningún pájaro o animal. El sonido parecía venir del viento mismo. Curiosa, Marta decidió seguir esa melodía. Después de caminar durante horas, llegó a una llanura dorada. En medio de esa llanura, había una antigua flauta, hecha de un brillante material dorado. Marta, intrigada, la recogió y sopló suavemente. Para su sorpresa, la flauta reprodujo la misma melodía que había escuchado. Marta regresó al pueblo y compartió su hallazgo con los aldeanos. Sin embargo, al tocar la flauta, no producía ningún sonido. Los aldeanos, decepcionados, pensaron que era una simple flauta rota. Pero Marta sabía que había algo especial en ella. Esa noche, Marta subió a la azotea de su casa. Con la luna brillando en el cielo, sopló nuevamente la flauta. Esta vez, la melodía sonó clara y fuerte, mezclándose con el viento. Era como si la flauta y el viento estuvieran cantando juntos. Cada noche Marta tocaba la flauta, y cada vez más personas venían a escucharla. La música no solo era hermosa, sino que también tenía un efecto curativo. Aquellos que escuchaban la melodía sentían una paz y tranquilidad que nunca antes habían experimentado. Con el tiempo, Marta se convirtió en una leyenda en su pueblo y en pueblos cercanos. La gente venía de todas partes para escuchar la melodía del viento dorado. Aunque muchos intentaron tocar la flauta, solo Marta podía hacerla sonar. Años después, Marta dejó la flauta en el mismo lugar donde la encontró, para que otro soñador pudiera descubrirla y seguir compartiendo la magia del viento dorado. Y aunque ella ya no estaba, su legado vivía en las historias y canciones que se contaban sobre la joven que tocaba música con el viento. Bajo la sombra del ciprés. En un tranquilo valle donde las montañas se mezclaban con el cielo, había un gran ciprés que se alzaba majestuosamente sobre todo lo demás. Era el árbol más antiguo y más alto de la región. A su sombra los niños jugaban y las parejas se prometían amor eterno. Luna, una joven del valle, solía sentarse bajo el ciprés todos los días después de sus quehaceres. Le gustaba leer allí, sentir el frescor del árbol y a veces, simplemente perderse en sus pensamientos.
A menudo se preguntaba qué historias podría contar el ciprés si pudiera hablar. Un día, mientras Luna leía un libro, escuchó una voz suave que parecía venir del mismo árbol. Asustada, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La voz volvió a hablar, esta vez más claramente: no temas, soy el espíritu del ciprés. He visto muchas cosas y tengo muchas historias que contar. Luna, aunque sorprendida, sintió curiosidad y decidió escuchar. Durante los días siguientes el espíritu del ciprés le contó historias de amores perdidos, batallas épicas, secretos olvidados y aventuras increíbles. Cada historia era más fascinante que la anterior. Con el tiempo, Luna y el espíritu del ciprés se convirtieron en grandes amigos. Ella le contaba sobre su vida, sus sueños y sus esperanzas. Y el ciprés, a cambio, le ofrecía sabiduría y consejo. Sin embargo, un día, un grupo de hombres llegó al valle con intenciones de talar el ciprés para usar su madera. Luna, al enterarse del plan, decidió enfrentarse a ellos. Les contó sobre el espíritu del árbol y las maravillosas historias que había escuchado. Al principio los hombres se rieron y no le creyeron. Pero esa noche, mientras acampaban cerca del árbol, comenzaron a escuchar susurros. Una a una, las historias del ciprés llenaron el aire. Al amanecer, los hombres, profundamente conmovidos por lo que habían escuchado, decidieron no talar el árbol. En su lugar, lo protegieron y lo consideraron sagrado. El valle, que antes era poco conocido, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban sabiduría y consuelo. Luna, agradecida por el milagro, pasó el resto de sus días cuidando el ciprés y compartiendo sus historias con todos los que venían a visitar. El espíritu del ciprés, agradecido, continuó susurrando historias, recordando a todos la importancia de escuchar y proteger las maravillas de la naturaleza.